Acompaña acá Manuel Flores para saludar a nuestro primer entrevistado, Enrique Guzmán, para hablar de esta temática tan relevante, bioquímico y diabetólogo en este Día Mundial de la Diabetes que busca generar conciencia claramente. Enrique, un gusto. Igual, mucho gusto, Connie, por la invitación. Bueno, en primera instancia, lo que se viene en un ratito más, porque partamos con eso inmediatamente para quienes nos están viendo y alcancen a llegar, porque esto va a iniciar en 15 minutitos más. Cuéntanos un poquito en torno a esta actividad que quieren realizar y para claramente estar más atentos a esta enfermedad. Bueno, invitar a la comunidad de Concepción, bueno, y alrededores, ¿cierto?, a que vamos a tener una jornada de concientización de la diabetes, ya que el día 14 de noviembre de todos los años la OMS declaró que es el Día Internacional de la Diabetes, ¿ya? Entonces va a ser una jornada en donde estudiantes de las diferentes carreras de la Facultad de Farmacia van a concientizar, disculpando cierta palabra, a la comunidad. Vamos a hacer algunas actividades lúdicas con los usuarios, digamos, que estén en la Plaza de la Independencia y que puedan compartir con nosotros un momento metiéndole un gol a la diabetes. Hazle un gol a la diabetes, ese es el nombre de esta actividad que va a iniciar a eso de las 10 de la mañana y la Plaza Independencia hasta mediodía aproximadamente. Aproximadamente 12:30, sí. Súper, ahí para quienes nos están viendo a esta hora de la mañana pueden alcanzar, porque yo lo indicaba al inicio, 1 de cada 10 chilenos padece esta enfermedad. Lo importante de generar conciencia, precisamente lo que busca este día, y los tipos de diabetes, porque muchas veces uno dice, chuta, mis papás tienen, un familiar tiene, no, pero yo me alimento bien, tengo buen estado físico, que ya vamos a ir hablando en torno a la nutrición y precisamente al estado físico más adelante, pero ¿en qué momento nosotros no debiésemos hacer examen y cuál es el examen en sí? Exacto. Bueno, existen diferentes tipos de diabetes, ya son muchas, pero para resumirlo se diría que son 3 las más importantes. La tipo 1, que aparece más en los niños, la diabetes tipo 2, que aparece en los adultos, que es tal vez la más conocida, y la que está asociada al embarazo, que es la diabetes gestacional. ¿Ya? La diabetes tipo 2, que es la más común, es la que nosotros asociamos tal vez a nuestros tíos, a nuestros papás, abuelos, que normalmente siempre aparece alguno que otro caso, ¿cierto? Pero lamentablemente, claro, en Chile existe la sospecha de diabetes, que está alrededor de un 10%. Es decir, no sabemos exactamente cuántos son. Y si miramos, por ejemplo, Concepción, los datos, digamos, que nos entrega la misma DAS de la Municipalidad de Concepción, de acuerdo al porcentaje, digamos, de usuarios que ellos tienen, el 50% solamente está con diagnóstico y está siendo tratado con diabetes. Con metformina. Exactamente. Bueno, existen varios niveles, pero la primera droga, llamémoslo así, de primera línea es la metformina. Esa es de la diabetes tipo 2 que tú señalabas, que es la más común, porque hay mucha duda en torno a esto precisamente, porque ya, la pastilla, la metformina en ayuna, que el desayuno, que no sé qué, pero también cuando llegamos o avanza la diabetes y tenemos que inyectarnos insulina. Exacto, eso ya sería la condición más tardía, ya cuando la metformina u otras drogas no hicieron efecto y no fueron capaces de compensar, en este caso al páncreas, que es el órgano que está participando o que está alterado, y necesariamente necesitamos de la hormona ya exógena, ¿cierto?, inyectándola para poder compensar los niveles de glucosa. Y ahí un poco respondo a tu pregunta en relación a cuál es el examen estrella. Bueno, es la glicemia, que es un examen relativamente fácil, de bajo costo, y actualmente existen muchas herramientas como los hemoglucotest, en los cuales uno se puede hacer automonitoreo, que lo vamos a estar realizando el día de hoy en la Plaza de Independencia. Eso es lo importante, y claro, en simple y para que quede bien claro, porque muchas veces en lo coloquial y en lo común que uno escucha, no, el azúcar en la sangre, ¿no? Tengo se me bajó el azúcar, se me subió el azúcar. Y tú señalas acá el páncreas. ¿Cuál es el rol del páncreas acá? ¿Y qué pasa realmente cuando uno tiene alguna de estas diabetes que tú nos indicas? Bueno, el páncreas secreta diversas hormonas, pero las más importantes son 2. La insulina, la cual nosotros lo asociamos a disminuir la glucosa, pero también existe el glucagón, el cual aumenta la glucosa. En simple, la falta de insulina o la falta de su acción es la que impide, ¿cierto?, disminuir la glucosa, y por lo tanto los niveles de glucosa están aumentados en los pacientes. Y peor aún, la insulina inhibe al glucagón, y por lo tanto, si la insulina es defectuosa, el glucagón no tiene su inhibidor y aumenta más. Por lo tanto, esta hormona que aumentaba la glucosa, lo aumenta aún más. Por lo tanto, lo que tenemos en un paciente diabético, cualquiera sea, 1 o 2 gestacional, es aumento de la glucosa, ¿cierto?, por falta de insulina, pero también por aumento de los efectos de glucagón.
Y ahí para ir aclarando eso, porque siempre se dice, no, el azúcar en la sangre, y la glucosa tiene relación al azúcar. Exacto, o sea, es fácil entenderlo así como el azúcar, pero normalmente para los que somos más investigadores, hablamos de la glucosa porque es el metabolito que genera todos los efectos negativos de la diabetes. Una cosa importante es que la diabetes, la gente que padece la enfermedad no muere de diabetes, sino que muere de las consecuencias de la hiperglicemia, de los altos niveles de azúcar en la sangre. De no estar tratado y genera otra... Complicaciones. O sea, genera complicación renal, que es la más conocida, que el paciente puede terminar en diálisis, la pérdida sensorial, lo que sería la neuropatía, que repercute en lo que es el pie diabético, ¿ya? Y que termina en amputaciones. La parte cardiovascular con la hipertensión y con las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, infarto al miocardio, infarto cerebrovascular, que genera complicaciones mucho peores en el caso de que el paciente sobreviva. Entonces, la diabetes es una condición de base de alguna manera que hace que el paciente tenga una condición de un alto riesgo. Cuando hablamos de resistencia a la insulina, porque se conoce como prediabetes. Sí, en el estricto rigor no está bien usado los términos. Sí, por eso quiero que lo aclare. Existe la resistencia a la insulina, que es una condición que me va a generar la diabetes. ¿Ya? Digamos que la diabetes tiene dos causas o dos elementos que son necesarios para que haya diabetes. Una, la resistencia a la insulina. ¿Qué se refiere a esto? Que los órganos como el músculo, el tejido adiposo, el tejido hepático deben responder a la insulina. ¿Ya? Ellos son los claves. Por ejemplo, ¿dónde se te va tu glucosa cuando la insulina está actuando? Si esa glucosa se va a las células, pero si está en exceso se tiene que guardar en el músculo, en el hígado o en el tejido adiposo. Por eso nos crece la guatita, excepto si no hacemos mucho deporte, porque se guarda ahí. Entonces, la resistencia a la insulina es que los tejidos dejan de hacerle caso a la insulina y esta glucosa empieza a aumentar en sangre. Esa es una condición. Y la otra condición para que la diabetes aparezca es la disfunción, en este caso, del páncreas. Es decir, el páncreas en algún momento está secretando tanta insulina, es que en algún momento ya dice, no puedo seguir, estoy al tope, no puedo más. Y en ese momento aparece entonces la diabetes tipo 2, o la diabetes, ya conocemos. Entonces, la resistencia a la insulina es esta condición previa solamente. Entonces, estamos como en amarillo en el semáforo. Hay como que nos dice alerta, tenemos que tomar medidas porque si no ya llegamos a rojo y más complica la cosa. Entonces, empiezan a haber ciertas condiciones que están alrededor de esta resistencia a la insulina que dan origen a esta condición que tú llamaste prediabetes. No quiero ser muy técnico, entonces hay otras cosas que generan esta resistencia a la insulina y una de las cosas es que vamos a tener glicemia que puede estar normales. O sea, yo me mido la glicemia en cualquiera de nosotros que podría tener resistencia. Eso, paréntesis, ¿cuál sería la glicemia normal dentro del estándar? Porque sabemos que igual va variando entre hombre y mujer, edades, exacto. etcétera. En ayunas se conoce como 70 a 100. Eso es lo conocido. Pero si yo estoy, por ejemplo, ahora, que ya tomamos desayuno probablemente, tiene que ser menor a 200. Porque depende, ¿cierto? Si me comí ahora un chocolate o si me tomé el desayuno fue más abundante o no. Entonces, lo importante es hasta 200. Entonces, si usted se hace un hemoglucotest, por ejemplo, a cualquier hora del día, lo importante es que sea menos de 200. Si es más de 200, entonces estamos en la condición de alerta y la recomendación sería, ¿cierto?, acercarse a su CEFAM, ¿cierto?, o a su médico tratante para que le hagan el examen correctamente en un laboratorio clínico y le entreguen el resultado. Enrique, siempre hay bueno, y van saliendo más estudios en torno a esto, que es una enfermedad moderna, muchas veces se habla en torno al estilo de vida, y también está el otro de, es genético, si mis papás tienen, me va a tocar a mí, ahí hay otras líneas de investigación que dicen, chuta, no, si tiene que ver con los estilos de vida. ¿Qué tanto se sabe, qué tanto nos dice la ciencia en torno a eso? Porque uno que tiene padres diabéticos dice, ya estoy, ya me va a dar en algún momento. Mira, tiene muchos componentes. Entonces, cuando se habla de la genética, en este tipo de diabetes tipo 2 se habla de poligénico, es decir, son muchos genes. Entonces, no podemos atribuírselo a uno solo. Entonces, desde el punto de vista genético, es muy difícil abordarlo. Entonces, yo siempre les enseño a mis estudiantes que la genética es como tu línea de base. Es diferente, por ejemplo, cuando yo tengo antecedentes familiares que nadie tiene diabetes. Entonces, mi probabilidad genéticamente es muy baja. Pero si mis padres tienen diabetes, si por ejemplo,
mi familia, ¿cierto? Qué sé yo, mis hermanos. Entonces mi línea de base es más alta y por lo tanto es posible que cualquier condición, por ejemplo, no haga ejercicio e inmediatamente yo haga la diabetes. Algo que te preguntaba respecto a cómo va avanzando la ciencia, respecto también a la inteligencia artificial en torno a esto, son dentro de tus líneas de investigación, ahí comentan un poquito de eso. Sí, mira, nosotros particularmente en diabetes gestacional, y esa es mi línea de investigación principal, ¿ya? Nosotros estamos tratando de encontrar algoritmos matemáticos que nos permitan precozmente, es decir, ojalá en el primer trimestre del embarazo, es decir, antes de las 14 semanas de gestación, si una embarazada va a tener diabetes gestacional. Mira. Entonces, para eso tenemos varias estrategias. Hemos utilizado, por ejemplo, los mismos perfiles de exámenes que tú te realizas, o que la embarazada se realiza durante su primer trimestre de gestación. No, ¿cierto? Y esos exámenes hemos desarrollado algoritmos que nos permiten hacer el diagnóstico precoz. Y ahora estamos utilizando incluso con herramientas tal vez más químicas, ya con espectroscopía de infrarrojo, que es la tecnología, con el suero, una gotita de suero, ¿ya? Nosotros lo colocamos en el equipo y genera mucha información química, y esa información química nosotros lo tenemos en un algoritmo, ¿cierto?, que nos permite hacer predicción temprana de diabetes gestacional. Entonces, de alguna manera, nosotros lo que queremos es un poco, porque la diabetes gestacional, tal vez no hemos hablado de eso, pero es una condición un poco diferente, porque la diabetes gestacional aparece durante el embarazo y termina con el embarazo. ¿Y eso afecta directamente a la mujer a la madre y a su hijo? A su hijo. Porque genera consecuencias a corto plazo, por ejemplo, problemas que, por ejemplo, que tenga una cesárea, que la cesárea es diferente a un parto vaginal, o a que tenga, por ejemplo, que el niño nazca con macrosomía, que son niños que pesan más de 4 kilos, que son muy grandes y por lo tanto podrían tener problemas en el momento del parto. Entonces, eso es a corto plazo, pero a largo plazo esa madre queda con el antecedente y puede desarrollar más prontamente diabetes tipo 2 si no se cuida. Y también existen estudios yo digo muy bonitos, digamos, porque en el sentido de que el niño que nace de una madre con diabetes gestacional puede desarrollar también diabetes tipo 2 y obesidad en la adolescencia. Entonces, ahí los genes van... O sea, es que no es tanto los genes, es imagínate que tú tienes a un feto que no tiene más de 6, 7 meses de vida y que ya está con hiperglicemia. Entonces, la madre está transfiriendo esa glucosa al feto y por lo tanto ese feto está creciendo en una condición diferente y que eso se conoce como epigenética, que de alguna manera lo que se llama es una impronta en el metabolismo de este niño y que de alguna manera va a permitir que desarrolle más prontamente enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, hipertensión. Entonces, si nosotros tratamos de prevenir esto, un paso atrás, tratar de que logremos prevención determinando riesgo precoz a través de estas herramientas con algoritmos matemáticos, sería mejor de tal manera de impedir que desarrolle la diabetes o que esta glicemia no se altere tanto durante el embarazo. Agradecerte que nos hayas podido acompañar y ya estamos a 2 minutitos de que inicie la actividad, así que hagamos esa última invitación, Enrique. Vale, muy bien. Invitar entonces a toda la población a toda la comunidad, digamos, de Concepción, ¿cierto? A que vengan a la Plaza de la Independencia de Concepción. Vamos a estar en Caupolicán con Barros Arana. Desde las horas de las 10:30, ¿cierto?, hasta las 12:30, 1 de la tarde, y vamos a estar entregando información. Vamos a estar haciendo hemoglucotest, información nutricional, información farmacéutica, vamos a estar haciendo la actividad de métale un gol a la diabetes, ¿ya? Y vamos a tener algunos premios para entregar, ¿cierto?, a quienes nos acompañen el día de hoy. Súper, éxito ahí en la actividad y agradecerte que nos hayas podido acompañar esta mañana. No, a ti, muchas gracias por invitarme.